José Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Raquel. Estamos aquí con toda la gente de los equipos de la Escuela del Aire de todo el país. Un saludo para ellos. Bueno, primero apenado por no poder estar presente en este inicio de este importante evento con ustedes, pero creo que esta es una manera también de estar. Estamos ahora mismo en Quillabamba apoyando a un grupo de docentes de la Universidad Intercultural de Quillabamba, pero desde acá y desde allá también mi saludo afectuoso a todos ustedes y reconocimiento al trabajo que realizan desde cada una de las sedes y de las radios para difundir no solamente la IB, sino todo lo que es la educación desde la radio. Bueno, en realidad la educación intercultural bilingüe tiene más de 30 años en el país como propuesta y como intervención en algunas regiones, sobre todo más que en otras. Sin embargo, en estos últimos años, esta gestión, luego de un análisis bastante acertado, diría yo, ha priorizado como una de las políticas de atención a la población bilingüe del país. El Perú no solamente tiene una riqueza cultural, una riqueza gastronómica, un pasado que muchos envidian, sino tiene también culturas vivas, pueblos ancestrales vigentes hoy y jóvenes y niños que hablan diferentes lenguas. Las más conocidas son el quechua, el aymara con sus variantes, pero también tenemos lenguas amazónicas, aproximadamente 43 lenguas amazónicas en todo el Perú, y hay niños y niñas y jóvenes en edad escolar que hablan estas lenguas. Y la idea de esta educación intercultural bilingüe es que estos niños y niñas y jóvenes también de la secundaria puedan ser educados en su lengua materna y también puedan tener acceso al castellano y puedan formarse en las dos lenguas. Entonces tiene vigencia hoy esta propuesta, primero porque hay población hablante de estas lenguas y segundo porque no se ha atendido como debiera ser a esta población. Sí, para los que todavía no manejan mucho la IB, cuando hablamos de educación bilingüe siempre pensamos, sobre todo los de la zona urbana, en educación en una lengua extranjera, ¿no? Bilingüe inglés, bilingüe francés, bilingüe alemán. Sin embargo, desde la mirada de esta dirección, la educación bilingüe es aquella educación que tiene que ver con la lengua originaria, indígena, ancestral y el castellano como segunda lengua. Y también implica aprender o aproximarse a una lengua extranjera, porque también promovemos, de acuerdo con la propuesta pedagógica, el aprendizaje de una tercera lengua extranjera para la secundaria. Ahora, la gran diferencia entre la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe es que en el caso de lo bilingüe se trabajan las dos lenguas en todas las áreas y en todos los niveles de la educación básica. La educación intercultural, sin embargo, es para todos los peruanos. La educación bilingüe se prioriza que sea fundamentalmente para la población bilingüe, niños, jóvenes, que tienen una lengua o viven en un contexto donde se habla una lengua distinta al castellano, pero la educación intercultural es para todo el país. Todos los peruanos debiéramos tener esa mirada a la diversidad y que nos permita valorarla, que nos permita entenderla y que nos permita trabajar con ella para su desarrollo. Hay varios, como tú dices, mitos, pero sobre todo creo desafíos, ¿no? Desinformación respecto de este modelo educativo. Lamentablemente en muchos lugares cuando se empezó a hacer educación intercultural bilingüe, muchas familias pensaban que era solamente educación en quechua, educación en chipivo, educación en una lengua amazónica, y no se difundía que se trata de formar a los niños en las dos lenguas. O se pensaba que si empezaban a trabajar en su lengua materna indígena, sea quechua, aymara o alguna lengua amazónica, iban a aprender mal el castellano o iban a aprender tarde el castellano. Todo eso es falso. Una verdadera educación intercultural bilingüe asegura que los niños manejen las dos lenguas y permite además que el aprendizaje de la lectoescritura, que es la herramienta principal de la escuela para poder acceder a otros conocimientos, sea más sencillo, porque el niño aprende a leer y escribir primero en su lengua, en la lengua que domina oralmente, en esa lengua aprende a leer y escribir y luego transfiere competencias de la lectoescritura a la segunda lengua, que es como normalmente aprendemos todas las lenguas. Uno que es monolingüe castellano aprende primero a hablar la lengua extranjera y recién luego a escribir y a leer.
Entonces, ese tránsito, por eso es que proponemos que sea siguiendo ese modelo. Otro de los estereotipos o desinformaciones que está generalizado es que los niños o niñas que son bilingües, si siguen aprendiendo estas lenguas, se van a quedar en el atraso. Y esto también es falso. Está demostrado por estudios lingüísticos que los niños y jóvenes que manejan 2 o más lenguas tienen más desarrollo cognitivo, porque su cerebro se acostumbra a hacer más sinapsis, a hacer más conexiones neuronales que le permiten ampliar sus conocimientos, tener una mente mucho más amplia, mucho más abierta, distinta a los que solo manejamos una sola lengua. Entonces, esto de que el niño bilingüe no aprende bien, no va a aprender, va a ser un fracasado, es totalmente errado. Lo que suele pasar es que quizá haya habido una mala práctica en educación básica y que pasan a la secundaria y no les refuerzan sus 2 lenguas y hay un conflicto emocional que a veces permite las dificultades en el aprendizaje. Pero eso tiene que ver mucho con las valoraciones. Y un tercer, creo, gran problema de la difusión de la IB es que muchas familias consideran que estas lenguas están en extinción y ya no tiene sentido hablarlas. Y eso también es falso, están totalmente equivocados. Las lenguas de nuestro país es parte de nuestro patrimonio cultural y están asociadas todas las lenguas a conocimientos, que si se pierden las lenguas se pierden esos conocimientos. Conocimientos vinculados a la salud, conocimientos vinculados al manejo del medio ambiente, conocimientos vinculados a la religión, a prácticas de socialización que lamentablemente en muchas culturas se está perdiendo. Me contaba un colega que venía de Junín, el pueblo Ayánica, por ejemplo, que está ahora más en contacto con el castellano, está perdiendo muchos conocimientos vinculados a su lengua, porque ya no se está hablando con tanta fluidez en Ayánica. Lo mismo pasa en la zona andina. El quechua tiene una enorme tradición de conocimientos que los hemos perdido en muchos casos y que estamos en un proceso de recuperación gradual, sobre todo conocimientos vinculados a la cosecha, vinculados a los procesos productivos. Entonces, educar según la lengua indígena implica revitalizar no solamente la lengua, sino todo lo que está asociado a ella. Conocimientos, prácticas culturales, ¿no? Y sentidos de valoración y de vida. Si logramos que la educación del Perú, de todos los peruanos, en cualquier contexto, en cualquier escuela pública y privada, sea intercultural, vamos a empezar a erradicar diferentes formas de discriminación y sobre todo vamos a empezar a erradicar el terrible racismo que tenemos como peruanos. Eso pensando en la educación intercultural. Todos debemos ser interculturales y el gran logro de la educación intercultural, uno de sus grandes logros, debe ser que seamos menos racistas, que seamos menos discriminadores, que podamos entender una fiesta, que podamos entender una vestimenta, que podamos entender una práctica cultural porque la conocemos, porque la valoramos. Eso es una de las principales ventajas de la educación intercultural. La otra ventaja de la educación intercultural para todos es que vamos a empezar a vernos como un solo país. Lamentablemente en el Perú hay mucha división a nivel de regiones, a nivel de pueblos. Si empezamos todos a entendernos así como diversos, vamos a poder vernos como un solo país, diverso pero uno. Gran parte de los problemas sociales que tenemos hoy en el Perú es que los peruanos no nos sentimos una sola nación, un solo pueblo. Creemos que parte de eso es por la mala comprensión de la diversidad. A nivel de educación bilingüe, ¿qué logramos? Primero logramos que nuestras lenguas y nuestras culturas no se pierdan, se mantengan y sigan aportando al desarrollo del país. Logramos también que los niños y las niñas sean menos maltratados en sus escuelas, porque ya van a poder entender a su maestro en la lengua que ellos hablan, que ellos manejan más. Hoy en las escuelas de muchos niños bilingües, su maestro no les habla en su lengua y los niños hacen un esfuerzo terrible para entender con el básico castellano que manejan lo que el maestro quiere explicarles. Y eso significa violencia, es una forma de violencia y de transgresión a la vida escolar. Por eso muchos niños dejan de ir a la escuela o muchas niñas se sienten mal y abandonan el colegio.
Entonces, ¿qué vamos a lograr? Primero, que esos niños se sientan a gusto en su escuela, que se sientan reconocidos en su lengua y cultura y puedan culminar la educación básica de manera eficiente. De otro lado, ganamos autoestima, que es la base de todo aprendizaje. Todo niño, toda niña que se siente capaz de aprender, aprende. Pero si un niño o una niña le dice, no, tú no entiendes, tú no hablas bien, entonces le restamos la capacidad de aprender, ese niño no va a mejorar en sus aprendizajes. El tema de la autoestima es fundamental y eso también ganamos con la educación intercultural bilingüe. Y lo más importante de todo esto es que vamos a lograr niños que sean coordinados bilingües, es decir, que van a manejar dos lenguas y dos formas de conocer y de expresarse. Ese es el gran aporte de la IBE. Bueno, el docente es un actor clave en la mejora de la calidad de la educación intercultural bilingüe. Creo que el docente primero tiene que hacer su propio camino, su propio recorrido intercultural, porque tenemos muchos docentes, inclusive bilingües, que no han logrado sintonizar o recuperar su propia autoestima lingüística y cultural. Esa es la primera tarea con los docentes. Si queremos mejorar a los docentes en las escuelas bilingües, hay que lograr que ellos se reconcilien con su historia y con su cultura y sean los primeros difusores de la diversidad y de la lengua. En segundo lugar, debemos lograr que estos maestros empiecen a entender los procesos pedagógicos del aula bilingüe intercultural como procesos posibles. Muchos maestros piensan que la IBE es muy complicada, que hay que trabajar escenarios, que hay que trabajar momentos, que hay que diversificar el currículo, hay que trabajar con el calendario comunal, y sienten que son actividades adicionales que complejizan el trabajo del docente. Bueno, hay que empezar a formar maestros que vean eso no como una dificultad, sino como un enriquecimiento de su práctica docente, que se sientan que son además actores de un cambio importante en el país. Hoy la ley de reforma magisterial reconoce este plus que tiene el maestro bilingüe, por ser bilingüe, por atender en zona rural, y le reconoce también económicamente, que es un logro importante para poder entender esas otras exigencias. Porque un maestro de aula tradicional se le pide que los niños aprendan en castellano y punto. Al maestro bilingüe le pedimos que aprendan en dos lenguas y le pedimos que trabajen además con la familia, con la comunidad, que recoja saberes, que investigue. Y ciertamente es un trabajo adicional que hoy el Estado también reconoce. Pero necesitamos que estos maestros se comprometan con todas esas actividades que van a garantizar que la educación intercultural bilingüe se dé como debe ser en las aulas. Bueno, la radio tiene una llegada enorme, ¿no?, en zonas rurales, y es en el Perú, creo yo, que es una cultura más oral que escrita, una forma muy directa de convencer, de informar, de generar opinión pública y sobre todo de empezar a desactivar ciertos estereotipos. Yo no soy comunicador, alguna vez he hecho algo de radio y he visto el resultado, el impacto que puede tener, a veces una sola hora a la semana, como lo tiene Lea. Entonces sí creemos que su rol es fundamental. Primero, en empezar a difundir aquellas ventajas de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles y modalidades, porque no solamente es básica, es inicial, desde 0 a 3 años, modelo de 3 a 5, es primaria, secundaria y también superior. Entonces empezar a difundir y posicionar las ventajas de la educación intercultural bilingüe. Otro rol importante creo que tiene la comunicación, la radio, es que nos puede servir para poder conversar sobre aquellas dificultades que tienen los niños y los maestros y las propias familias en la educación de sus hijos. Una radio es un espacio de comunicación directa, ¿no? Uno puede llamar, uno puede escribir y puede solucionar problemas inmediatos que tienen los padres con los hijos con los profesores, los padres con los profesores. Entonces, que la radio también puede ser un lugar de comunicación y incluso de denuncias, ¿no? Si hay algo que está funcionando mal, pues uno puede llegar a la radio y acceder y tener con la radio alguna solución. Y creo que también la radio debe tener una tarea de difusión y los logros.
sobre todo en este contexto en que la IBE recién se está posicionando en el escenario nacional, debemos empezar a mostrar los logros, así sean pocos, así sean, quizás nos parezcan minúsculos, hay que mostrarlos, ¿no? Que el maestro, por ejemplo, que ha logrado que sus padres de familia sean parte protagonista de la escuela, hay que difundirlo. Que los niños ahora ya no se avergüenzan de su lengua, hay que difundirlo. Que los jóvenes ya han empezado a organizarse para que se enseñen cursos de lengua en secundaria, eso hay que difundirlo. Entonces, la radio debe ser una ventana para la difusión de los logros que va teniendo la educación intercultural bilingüe en todos los niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, y en todos los ámbitos en los que están ustedes trabajando. Finalmente, José Antonio, tu saludo a los 65 equipos de la Escuela del Aire de todo el país que están aquí en Lima y que juntos estamos cumpliendo 10 años. Bueno, el haber llegado a 10 años con un programa de este tipo dice mucho, ¿no? Dice sobre todo en un contexto tan cambiante, ¿no? El sector de educación siempre se ha visto como un sector de los más inestables, de los más cambiantes. Que la Escuela del Aire se mantenga 10 años es gracias a ustedes, gracias al trabajo que realizan, al empeño que le ponen, al corazón que le ponen, y eso se los agradecemos y esperamos que siga siendo así. Sin embargo, también creo que el cumplir 10 años significa también una evaluación y un desafío. ¿Qué debemos hacer para mantener y mejorar la propuesta que hoy hemos logrado posicionar en el país? Y en ese sentido creo que este esfuerzo que se está haciendo desde la DGIBIR para mejorar la propuesta de LEA debe ser también asumida por todos ustedes como un compromiso de mejora. Uno va creciendo y va asumiendo más responsabilidades. Bueno, LEA ya no es un programa piloto, ya es un programa posicionado en las regiones que tiene también detractores en cada una de las regiones, gente que lo ve mal, y que está en sus manos que lo empiecen a ver como un aliado, que esté en sus manos que lo vean este programa como una alternativa adicional, complementaria al trabajo que realizan los docentes en el aula. Y yo siempre he tenido un sueño, que se lo vuelvo a plantear, se lo he dicho a Raquel y a todo el equipo de LEA. Yo creo que con la llegada de nuevas tecnologías, la radio tiene que verse también por internet, tiene que verse también por televisión, y ser un espacio comunicativo más amplio. Entonces, en estos próximos 10 años tenemos mucho por recorrer y ojalá que con su creatividad, con su esfuerzo y con el apoyo nuestro podamos hacer que LEA sea mucho más de lo que hoy es. Gracias por todo este apoyo y sigan adelante.